¿Mm? Yo soy la doctora Karen Ramírez y soy médico aquí en el Departamento de Prevención de la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, Además, pues soy epidemióloga y bueno, me dedico un poco a llevar aquí varios temas en la Asociación Española contra el Cáncer, entre ellos también los tratamientos relacionados al tabaco, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que ya muchos lo han escuchado, lo hemos visto, lo comentaba con un compañero, ¿no? Espero que no les resulte aburrido porque ya pareciera que la enfermedad por COVID-19 está pasando de moda, que ya lo tenemos superado y que yo espero que sea así, que con la nueva aplicación de las vacunas y la súper buena respuesta que hemos tenido de vacunación en España, pues afortunadamente ya el número de casos graves y de hospitalizaciones han disminuido, ¿no? Pero Seguro que sí, sobre todo, perdona Karen, sí. más que nada simplemente comentar, porque ya te has presentado tú misma, más que nada agradecer pues, a los asistentes a esta quinta jornada del programa de formación tabáquica para profesionales sanitarios de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, agradecer a todos la asistencia, agradecer a ti Karen pues, por la verdad es que veo que tienes un volumen de trabajo importante y que puedas estar con nosotros y dar luz a muchas de las preguntas que tenemos. Algunos ya te pudieron ver pues, en la anterior sesión y bueno, pues que tú como médica del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación Española contra el Cáncer, bueno, pues además de todo eso, pues que considero que eres una gran divulgadora, ¿no? Y que he visto vídeos tuyos que me parecen súper interesantes, que Ay, muchas gracias. comunicas muy bien. Y bueno, en esta jornada pues hablaremos un poco de la relación del tabaco y el COVID, es la asociación entre el contagio de la COVID-2, su influencia en estados graves de la enfermedad y la relación con el consumo de tabaco. Sé que vas a hablar pues, algo sobre la evidencia científica, ¿no? De la relación de la COVID con pues un peor pronóstico entre la población fumadora y que es un tema que a nosotros a nivel de la medicina del trabajo nos interesa muchísimo. Yo no hablo más, tú eres la importante. Gracias por tu tarea, por tu labor divulgatoria y lo Gracias. único a todos los asistentes, si tenéis alguna preguntita, por favor, ir volcándolas a través del chat y al final de tu exposición, bueno, pues intentamos darles alguna solución, ¿vale? Vale, Muchas pues gracias. muchísimas gracias por la presentación, por la introducción. Y no, aquí los importantes somos todos, que al final somos los que llevamos la información al paciente y los que hacemos que pues, su pronóstico sea favorable, ¿no? Recordar que en la Asociación Española contra el Cáncer tenemos terapias para dejar de fumar en pacientes dirigidos a pacientes oncológicos y sobre todo también ahora la novedad es incluir a pacientes jóvenes sin enfermedades que quieren dejar de fumar, ¿no? Sobre todo desde el abordaje psicológico que dan mis compañeros. Pues ya han comentado un poco acerca de qué es lo que vamos a hablar durante esta charla. Vamos a ver un poco de epidemiología general de la COVID-19 y del tabaquismo en España y vamos a responder algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo primero es, ¿la gente que fuma tiene mayor riesgo de padecer COVID-19 y cuál es la evidencia al respecto? ¿Cuáles son las teorías fisiopatológicas que explican la relación entre la gravedad de la COVID-19 y el tabaco o el consumo de tabaco? Ahora, también es importante resolver si la gente que fuma y contrae COVID tiene un peor pronóstico que los que no fuman, porque bueno, contraer la enfermedad, sabemos que este ya se ha extendido mundialmente, pero lo que nos interesa es si esto causa mayor hospitalizaciones o mayor ingresos en la UCI, ¿no? Vamos a hablar de cómo el tabaco está implicado y está relacionado con una peor evolución en pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar establecida como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y lo nuevo, lo último que se está investigando es si fumar impacta en la respuesta inmunológica de las vacunas contra la SARS-CoV-2, ¿no? Y luego de una diapositiva de interés acerca de cuáles son o cuál es la evidencia que tenemos acerca de los fumadores de vapor frente al riesgo de contagio, ¿no? Y las manifestaciones que pueden tener. Bueno, respecto al tabaquismo, pues nosotros sabemos que el porcentaje varía en función, el porcentaje de fumadores varía en función de las edades, ¿no? Hay un pico de incidencia o de prevalencia, sobre todo en este caso, entre los 25 y los 44 años, en donde vemos cifras de consumo que pueden alcanzar hasta el 30% de la población. Conforme va aumentando la edad,
es verdad que hay una disminución en la prevalencia de fumadores, pero esto está altamente relacionado con la mortalidad y la enfermedad asociada con el consumo del tabaco, ¿no? Que sabemos que va disminuyendo, con que la mortalidad va aumentando y el consumo pues va disminuyendo, ¿no? La prevalencia general. Una de las cosas más preocupantes es que los jóvenes, sobre todo los reportes que están publicados en las últimas encuestas de estudios del 2021, pues reportaron que hasta el 50% de los jóvenes han consumido vapor y entre un 34 y un 45% ya han fumado tabaco al menos una vez en la vida, ¿no? Y estas cifras pues parecen tener tendencias que se habían visto hace algunos años y que ya estaban previamente controlados. En España hay un 51% de población que nunca ha fumado, que no son fumadores, un 2% que son fumadores ocasionales, hay un 25% que son exfumadores, y esto es importante para hablar más adelante acerca de esta relación que hay con ser exfumador y la COVID-19, y entre un 22 y un 24% de fumadores diarios, ¿no? Que son los que más nos preocupan frente a esta enfermedad. Respecto a los datos de COVID-19 en España, pues las últimas estadísticas que se publicaron el 21 de febrero, pues sabíamos que ya había más de 13 millones de casos reportados en España. Lamentablemente esto ha ocasionado más de 119.000 muertes, pero afortunadamente la administración y la buena aceptación de la vacuna ya ha generado que se habían aplicado más de 112 millones de dosis en España, ¿no? De las dosis de vacuna. Ahora, ¿qué pasa con el riesgo de fumar y padecer COVID-19? Bueno, pues los antecedentes son claros, ¿no? El daño pulmonar provocado por el tabaco favorece el desarrollo de otras infecciones respiratorias, víricas, bacterianas, y esto lo sabemos. Por ejemplo, los pacientes son más susceptibles a padecer neumonías, infecciones por neumococo, tuberculosis, el virus de Oriente Medio, el sistema respiratorio de Oriente Medio o el MERS, y además los pacientes fumadores tienen hasta 5 veces más riesgo de infección por virus de influenza y hasta un 34% más de riesgo de enfermedad por adquirir la infección y de ser hospitalizados, ¿no? Hay una asociación dosis dependiente entre el consumo acumulado de tabaco y una mayor predisposición a desarrollar neumonía adquirida en la comunidad, que es una de las principales razones de enfermedad pulmonar de los pacientes fumadores, ¿no? Una de las principales causas. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de esta mayor predisposición a infecciones respiratorias? Pues principalmente que disminuye la barrera epitelial, la barrera pulmonar epitelial. Hay una disminución de la respuesta tanto inmune como humoral y hay un aumento de receptores adhesivos, sobre todo los de ICAM1, que están relacionados con rinovirus, ¿no? Ahora, al principio de la pandemia, como es de esperarse, pues hubo quien se aprovechó, ¿no? de la situación. Y en estos casos, las industrias tabacaleras, frente a la falta de evidencia, sobre todo porque esos estudios eran observacionales, retrospectivos, con pocos pacientes, etcétera, por ahí sacaron una nota en la que decía que incluso fumar podía proteger a los pacientes de una infección grave por virus, por SARS-CoV-2, ¿no? Por COVID-19. En aquel momento los fumadores decían, ¡guau, qué bien, qué bueno que fumo, porque es que fumar me protege frente a la infección! Y esto evidentemente lo pudieron malinterpretar, porque sabemos que en grandes hospitales, incluso nosotros en las consultas, no tenemos del todo registrado que los pacientes son fumadores, ¿no? Y cuando hay bajo registro, con la información registrada es deficiente, pues solemos a tener errores sistemáticos y de análisis de datos a la hora de poder interpretar estos datos, ¿no? Y ante la ausencia de datos, la confusión o la ambigüedad, y sobre todo si se toman en cuenta todos estos datos para un análisis estadístico, pues podemos cometer el error de encontrar protección en donde realmente no existe, ¿no? Y esto, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud respondió evidentemente de forma un poco lo más rápido posible, y el 30 de junio del 2020 sacó un comunicado, ¿no? Para intentar combatir estos bulos que estaban corriendo por internet sobre que fumar podía proteger del COVID-19, ¿no? Y ellos hicieron una revisión sistemática muy rápida en la que se propusieron primero determinar cuál era el riesgo de tener infección por SARS-CoV-2, si fumabas, el riesgo de hospitalización por COVID-2 si fumabas, y la severidad o la gravedad por COVID-19, ¿no? ¿Y qué es lo que encontraron? Pues la verdad es que lo que han encontrado aquí y que se ha replicado ya en otros estudios y metaanálisis más
grandes, todo concuerda, ¿no? Por ejemplo, en estas primeras fechas se encontraron 7 estudios con 1.726 pacientes en donde pues se encontró que el riesgo de la severidad o de la gravedad de COVID-19 en los fumadores era hasta 2 veces mayor comparado con aquellos que no fumaban, ¿no? El riesgo de fumar si los pacientes a ser hospitalizados o era también mayor, ¿no? O sea, quizá algunos de los estudios, pues ya algunos de las metaanálisis de los estudios que hicieron y pues, encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la gravedad, entre ser hospitalizado, entre tener una exacerbación después de la infección y además de ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos que vamos a ver más adelante a más detalle. Entonces, Entonces, bueno, esto fueron las primeras evidencias, ¿no? ¿Y qué es lo que sabíamos? ¿Cuáles eran los factores de riesgo? Porque entendíamos que la COVID-19 evidentemente podía estar relacionado con una peor evolución de la enfermedad. Bueno, porque había factores relacionados con la gravedad de la enfermedad que también estaban relacionados al tabaquismo, como por ejemplo la edad. Sabíamos que los pacientes a mayor edad tenían mayor predisposición a una enfermedad más grave. El sexo masculino sigue siendo el sexo que más cantidad de consumo pues consume actualmente. Además, algunas enfermedades relacionadas per se al tabaquismo per se, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias, también eran factores de riesgo relacionados a la gravedad por COVID-19 que los hacía más pues predisponentes a la enfermedad o con mayor riesgo para hacer la enfermedad grave, ¿no? Había otros factores asociados al tabaco y que también podían estar relacionados con la infección del SARS-CoV-2, que era, por ejemplo, fumar tabaco, pipas de agua de forma compartida, llevarse el gesto a la boca, que, bueno, que ya hemos visto que la transmisión a través de superficies es baja, pero bueno, había que mantener las manos limpias, ¿no? Sobre todo. Y la exposición de segunda mano en el confinamiento también expandía la enfermedad a los miembros de la casa que no podían salir durante el confinamiento. Y bueno, la vulnerabilidad de los fumadores frente a la COVID-19, que lo vimos también anteriormente, es la reducción de la capacidad pulmonar, la mayor predisposición a hospitalizaciones y el mayor riesgo de hospitalización por otras causas que también inferían en la mayor probabilidad de ser infectados en el caso de estar en un medio hospitalario, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las teorías fisiopatológicas que están relacionadas con la infección por COVID-19? Hay 2 principalmente, ¿vale? Lo primero tiene que ver con los receptores de AC2 o los receptores de angiotensina, de la enzima convertidora angiotensina 2, perdón, que sabemos que están en mayor expresión en los pacientes fumadores, es decir, los pacientes fumadores tienen un mayor número de receptores AC2 en la superficie de las células pulmonares. Y nosotros sabíamos y sabemos que la proteína S del virus del SARS-CoV-2 justo utiliza su unión con este receptor de AC2. A mayor cantidad de receptores en la superficie de su pulmonar, pues sabíamos que los pacientes tenían mayor probabilidad de unirse a más cantidad de virus y evidentemente pues aumentar la carga viral y conducir a una enfermedad más grave, ¿no? Lo que sabemos es que la AC2 o la ECA2 pueden proteger de algunos mecanismos que ejercen un mecanismo de vigilancia inmunológica que favorece frente a infecciones, ¿no? Lamentablemente, una vez adquirida la infección por el SARS-CoV-2, había una alteración o hay una alteración de los receptores de la ECA2 o de la AC2, produciendo una reducción drástica de esta enzima, la expresión de otras formas de ECA2 ya modificadas, alteradas, mutadas, que provocan un fallo respiratorio agudo grave, sobre todo en pacientes con una alta expresión de este receptor, como son los pacientes fumadores. Otra de las teorías también tienen que ver un poco con el daño que genera la exposición al humo del tabaco en las células epiteliales. Y vean, esta imagen a mí me gusta mucho. Vemos por aquí pues el ejemplo de cuál es la estructura del epitelio normal, epitelio pulmonar en un paciente no fumador, ¿no? Y vemos que hay distintas células, ¿no? Por un lado están las células madre basales de las vías respiratorias, las células madres pulmonares, constantemente están dividiéndose. Esta división se ha visto que per se ayuda a la protección frente a
procesos infecciosos, procesos de replicación celular, etcétera, ¿no? O sea, esta división constante de las células madre del pulmón ayuda a mantener un equilibrio positivo. Ellos en este estudio, en el primero que viene aquí, hicieron un experimento, todo fue in vitro, en donde cultivaron células pulmonares, ¿no? Y estas células pulmonares, ya que estaban en el medio adecuado, los expusieron al humo del tabaco y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo expongo las células epiteliales del pulmón al humo del tabaco? Bueno, pues se dieron cuenta que aumentaban las células, estas son las células caliciformes, ¿no? Las células productoras de moco, pues aumentaban las células productoras de moco, como todos sabemos, en el fumador aumenta la expectoración, etcétera, ¿no? La producción de moco, y también aumentaba la división celular de las células pulmonares, ¿no? Ya sabemos que estos mecanismos a la larga pues, pueden deteriorarse y conducir a otras infecciones neoplásicas, otras enfermedades neoplásicas y algunas enfermedades pulmonares como la EPOC, etcétera. Pero en un principio aumenta la división celular como mecanismo de respuesta frente a la agresión del humo del tabaco. Y luego, por otro lado, dijeron, vale, voy a ver qué es lo que le pasa a las células epiteliales si los expongo al virus del SARS-CoV-2. Y lo que se dieron cuenta es que, si se fijan aquí, las células madre perdían esa capacidad de división celular y esa capacidad de defensa frente a las agresiones externas, en este caso frente al virus, ¿no? Entonces, mientras la infección se produce, se impide, la respuesta de reparación normal de las células. Entonces, el epitelio se encuentra inmunocomprometido. Ahora, ¿qué pasaba? Ellos querían también saber in vitro, ¿qué pasaba si ya exponíamos a esas células epiteliales normales y sanas al humo del tabaco y además a la infección? Pues se dieron cuenta que se producía un aumento de las células infectadas. Si se fijan aquí, la replicación viral está más presente, altamente expresada, y además se producía un aumento de las células productoras de moco, pero lamentablemente es que, como ya lo habíamos visto previamente, el SARS-CoV-2 inhibe la replicación normal de las células madre del epitelio pulmonar, ¿no? Y esto evidentemente conducía a una disminución de la capacidad inmune y de respuesta frente a la infección y una mayor predisposición a una enfermedad más grave, ¿no? Entonces este estudio está muy interesante, fue in vitro, evidentemente no se puede replicar en personas humanas sin que esto pues tenga consecuencias, así que bueno, es la mejor forma de saberlo y son las dos teorías fisiopatológicas, por un lado la de los receptores de la ECA2 y por otro lado los receptores, la expresión y el daño pulmonar a través de la exposición al humo del tabaco. Vale, otra de las cosas que se preguntaron durante los primeros meses de pandemia es qué pasaba con las personas que fumaban o los que habían fumado anteriormente frente a una peor evolución de la SARS-CoV-2. He puesto este estudio que lo han hecho aquí en España por el doctor Jiménez Ruiz. Y bueno, ellos hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis para poder determinar con los artículos publicados cuál era el riesgo de las personas fumadoras frente a la enfermedad, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, el Funnel-Blot y el Fares-Blot, cuáles son las conclusiones de este estudio, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, que no había errores sistemáticos, o sea, faltaban un poco más de estudios a favor de la infección, pero bueno, tampoco vemos una distribución tan desequilibrada del número de estudios reportados, pero lo que sí es claro es que este estudio concluyó que tanto los fumadores o los exfumadores tenían hasta 2 veces, o sea, tenían un riesgo aumentado en casi 2 veces la probabilidad de un empeoramiento de la enfermedad, ¿no? O sea, aquí vemos en el rombito cómo hay una clara tendencia hacia la positividad y los intervalos de confianza, los intervalos de confianza no sobrepasan la unidad. O sea, que es decir, que el riesgo de padecer una peor evolución en fumadores y exfumadores es de 1,96 veces peor, ¿no? En los fumadores, comparados con los que no, o los que han fumado antes. Pero recordar, en este estudio juntaron a fumadores y exfumadores, no hicieron una diferenciación por grupos, ¿no? Que en estudios que vamos a ver posteriormente sí que lo vemos. Algo que llamó mucho la atención y que también era de esperar, o sea, era esperable encontrar esta evidencia, es que
el tabaquismo, pero sobre todo en pacientes con ya una enfermedad pulmonar establecida, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenían un peor pronóstico frente a la infección, ¿no? Por ejemplo, este fue uno de los estudios más importantes al principio de la pandemia, en el 2020, que se publicó por autores españoles. Fue una corte de las más grandes de Europa, que fue sacada del Hospital La Paz, ¿no? A un esfuerzo grandísimo, estudiantes y de todo pudieron llevar a cabo la recolección de estos datos, y fue súper impactante en su momento, ¿no? Bueno, ¿qué encontraron respecto al tabaco? Encontraron muchas cosas, pero yo aquí he resumido qué se encontró respecto a los fumadores. Pues vean, en esta tabla podemos ver fue la evolución de los pacientes hospitalizados, es decir, tomando en cuenta las muertes y las altas con sobrevida, es decir, los pacientes que fueron dados de alta y que no murieron dentro de la estancia hospitalaria, pues encontraron que, por ejemplo, el 9,6% de los que habían fallecido durante la hospitalización eran fumadores, frente al 6,4% de los que habían sido dados de alta, y esto pues representó una diferencia estadísticamente positiva. En cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues vean aquí, el 14% de las muertes tenían ya EPOC, mientras que el 5% de los que habían sido de alta eran personas con esta enfermedad, ¿no? Y esto evidentemente también representaba una diferencia estadísticamente significativa. Y lo mismo se encontró en los ingresos en la UCI en este mismo estudio, ¿no? La diferencia fue que una vez que los pacientes en este estudio estaban ingresados en la UCI, no había diferencias estadísticamente significativas entre las muertes registradas en la UCI y las altas sin secuelas mortales, ¿no? Vean aquí cómo, bueno, los porcentajes son similares, pero vean que comparados con el porcentaje de hospitalizaciones, o sea, el 9,6% de los hospitalizados eran fumadores, mientras que de los que ingresaban ya en la UCI, este porcentaje aumentaba al 13,3%, perdón. Y los pacientes que habían sido ingresados en la UCI, que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues ya ascendía a más del 15%, ¿no? El 17%. Aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas, hay que recordar que gran parte de este estudio se llevó a cabo con los registros hospitalarios, y muchas veces es bien difícil encontrar la información acerca del estado del tabaquismo del paciente, ¿no? O sea, no todos lo preguntamos en la consulta, no todos lo registramos, o a veces lo ponemos en la nota, pero no lo ponemos en antecedentes médicos, etcétera. Entonces es muy difícil a veces encontrar la información, y muchos de estos casos, seguramente, de estos pacientes, habrán sido fumadores y no estaban registrados. Ahora, respecto a la gravedad en relación al uso del tabaco y la EPOC, pues vemos aquí, ¿no? Hay una tendencia en donde la probabilidad de ser hospitalizado o tener una enfermedad más grave por COVID-19 si eres fumador en el momento del diagnóstico es ligeramente mayor, es decir, tienen un 40% más de probabilidad de ser hospitalizados. Sin embargo, la diferencia sí que es mayor cuando los pacientes tienen el antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y esto, si se fijan, pues es muy similar a lo que habíamos visto en otro reporte, que es aumenta hasta en 2 veces el riesgo de ser hospitalizado o tener una enfermedad más grave. Lo mismo también vemos aquí, ¿no? En estos estudios, en donde específicamente ya compararon estos dos riesgos, ¿no? De ser fumador al momento contra tener EPOC. Y vean cómo la probabilidad de tener EPOC y ser hospitalizados en este estudio fue hasta 4 veces mayor que en los que no tienen EPOC. Y en las personas que fumaban, la probabilidad de tener COVID grave, comparados con los que no fumaban, también era de alrededor del 2%, ¿no? Entonces, bueno, se duplica la probabilidad. Este es otro estudio en donde se podría añadir que en esta revisión sistemática, el estudio de Wan y de colaboradores encontraron también que la probabilidad de ser hospitalizado y tener una enfermedad más severa también aumentaba en aquellas personas que ingresaban en la UCI, y que estos fumadores tenían también mayor riesgo de necesitar ventilación mecánica y de morir a causa de la enfermedad.
Ay, perdonar que estoy saliendo de un catarro horrible, pero ya estoy mejor, solo que tengo que parar a veces para toser, perdonar. Bueno, ahora, de lo más reciente y yo creo de lo más interesante que hemos visto en los últimos reportes, porque si se fijan, la mayoría de los estudios que les he mostrado son del 2020 y algunos del 2021, que es cuando se hicieron la mayoría de los estudios. De hecho, las revisiones sistemáticas, cuando estuve revisando esta semana a ver los nuevos cambios y tal, hay una revisión sistemática de 23 artículos que es hecho en este año y que incluye prácticamente estudios y pacientes, sobre todo, vistos durante las primeras olas de la pandemia, es decir, entre el 2020 casi todos. ¿Y por qué estos estudios son como más interesantes o los más tomados en cuenta respecto a la evolución de la COVID-19? Porque, bueno, sabemos que podíamos, ahí sí que éramos casi meramente, lamentablemente, observadores de la historia natural de la enfermedad, ¿no? No existían todavía la aplicación de las vacunas, veíamos a la enfermedad seguir su curso natural y era más fiable conocer también la relación, ¿no?, del tabaquismo con la COVID-19, los tratamientos que pues no siempre funcionaban, etcétera. Es un poco más fiable conocer esta relación natural. A partir de la vacunación, el número de hospitalizaciones de gravedad por COVID-19 ha disminuido y los estudios que vayamos a encontrar, pues seguramente no vayan a ser tan significativos por la cantidad de pacientes que podemos incluir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sabemos ahora respecto a la respuesta inmune que hay frente a las vacunas en los pacientes que fuman comparados con los que no fuman? Pues vean, por ejemplo, este estudio es un estudio italiano en donde ellos valoraron cuál es la respuesta inmunológica después de la aplicación de la vacuna de Pfizer y un seguimiento hasta 6 meses después de la aplicación de las dosis, ¿no? Fíjense, 60 días después de la finalización de la vacunación, los análisis serológicos de 63 pacientes, que de los cuales eran 19 eran fumadores al momento del estudio y 44 no eran fumadores, pues mostró que los títulos de anticuerpos, vean aquí en azul, está representado los no fumadores y en rojo los fumadores actuales. Bueno, pues a los 60 días, los títulos de anticuerpos de IgG inducidos por la vacuna eran menores en los pacientes fumadores comparados con los títulos de anticuerpos reportados en los pacientes que no eran fumadores, ¿no? Y esto en un seguimiento a 60 días que pues representa sin duda una diferencia estadísticamente significativa. Podemos saber ahora qué significa esta diferencia de títulos de anticuerpos o si esto realmente está asociado a una peor evolución de la enfermedad o un mayor riesgo de infección o de reinfección o de una nueva hospitalización. Todavía es muy pronto para saber qué pasa o cuál es la diferencia o el impacto que tiene esta disminución en la inmunidad entre unos pacientes y otros a largo plazo, ¿no? Porque son estudios relativamente recientes y el seguimiento no ha sido todavía más allá de lo que está reportado en estos estudios. Este es uno de los más, con un seguimiento más largo, que es hasta 6 meses, ¿no? Y bueno, esto tampoco llama mucho la atención porque ya se ha visto en algunas otras vacunas que el tabaquismo también podría afectar el sistema inmunitario y por lo tanto la respuesta inmunológica después de una vacuna, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios que han descrito un vínculo entre el tabaquismo activo y los bajos niveles de anticuerpos inducidos por vacunas como por ejemplo después del virus de la hepatitis B o refuerzos del tétanos y la difteria. También se ha visto que hay mayores probabilidades de inmunoglobulina G de baja avidez en fumadores cuando son vacunados por el virus del papiloma humano, especialmente los que llevan, los que van contra las cepas 16 y 18. Entonces, no es algo tan nuevo, está registrado en otro tipo de vacunas, pero a largo plazo todavía no sabemos muy bien cómo traducirlo. Este es un estudio que se publicó este año, es una revisión sistemática de todos los estudios que han medido el impacto de la respuesta de la vacuna contra la SARS-CoV-2 y los títulos de anticuerpos. Yo les he resumido aquí 3 de los más interesantes, de los 23 que reporta este estudio, y vemos aquí un estudio griego, otro italiano y uno español, ¿no? Pues vean, en los 3, de hecho en los 17 de los 23 estudios se encontraba lo que les he mencionado previamente, ¿no? El estudio de Ferrera, que les mencioné en la diapositiva anterior. Y en estos estudios, pues vean, por ejemplo,
Los dos primeros analizaron la vacuna de Pfizer, mientras que en el segundo también se analizó la vacuna de Moderna, ¿no? En el estudio español. Los métodos fueron distintos, variaron en cada uno de los estudios, pero lo que sí es constante es que los títulos de anticuerpos fueron menores en los pacientes que fumaban frente a los que no fumaban, ¿no? Algo que llama la atención, bueno, pues el seguimiento. Este solamente fue a 60 días, este sí que se hicieron hasta 100 días después de la aplicación de la segunda dosis. En el estudio español se siguieron por 20 días, pero los resultados y las diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos se pudieron observar incluso a los 7 días después de haber aplicado la vacuna de RNA. Así que bueno, esto es, yo creo que es súper interesante para consultar luego que tengan tiempo. Y otro de los estudios que también es súper interesante es este en el que quisieron medir cuál era el impacto de la respuesta de las vacunas comparándolo con otros factores de riesgo para gravedad, como por ejemplo la hipertensión arterial o la obesidad, ¿no? En este estudio, fíjense, ellos dijeron, vale, solo el tabaquismo es una de las causas que puede disminuir la respuesta inmunológica de las vacunas, hay otras cosas que también pueden influir. Y ellos midieron la obesidad, la hipertensión y el tabaquismo, ¿no? Pues bueno, se dieron cuenta, estos fueron sanitarios, o sea, sanitarios. En esto se dieron cuenta que la vacuna de Pfizer pues si medíamos los anticuerpos entre la primera y la segunda inoculación de esta vacuna separados por 3 semanas, pues se dieron cuenta que después de la segunda inoculación, la respuesta ante los anticuerpos, aquí está, era menor en los pacientes fumadores, ¿no? Versus los que sí fumaban. Pero estos resultados también se asemejaban a los que podían encontrarse en otros pacientes a priori con un peor pronóstico de enfermedad por SARS-CoV-2, pero también factores de riesgo del tabaco, ¿no? Como la obesidad y la hipertensión arterial, sobre todo hipertensión arterial. Y vemos aquí la diferencia que hay entre la respuesta inmunológica inmunitaria en los que tienen una hipertensión arterial normal, una tensión arterial normal y los que tienen hipertensión, ¿no? Y también en aquellos pacientes con dislipidemia. Lo mismo se encontró en pacientes con una mayor circunferencia abdominal. Entonces, bueno, estos estudios son interesantes para a la hora de poderle transmitir a nuestros pacientes la importancia que tiene dejar de fumar a pesar de contar con una vacuna altamente efectiva, ¿no? Que todavía no sabemos a largo plazo si esta respuesta se va a mantener, cuándo habrá que repetir vacunas, por ahora estamos bien o no, pero que siempre es un buen momento para dejar de fumar. Luego, otra de las cosas que es interesante acerca de los productos relacionados al tabaco y la infección por COVID-19, pues son qué pasa con los fumadores de vapor, ¿no? Sabemos que la evidencia a largo plazo de todo el deterioro pulmonar que pueden causar estos productos no está clara. Tenemos pocos años de seguimiento. En España se empezaron a comercializar a partir del 2016 y los estudios a largo plazo y los seguimientos a largo plazo todavía no tienen una buena financiación y no sabemos del todo qué es lo que puede llegar a provocar, ¿no? O sea, sobre todo porque sabemos que el tabaco da las primeras manifestaciones de varios años de consumo. Pues no sabemos del todo qué puede llegar a producir a largo plazo el uso del vapor. Lo que sí está documentado es que ya hay muchos estudios que han analizado el deterioro de las células pulmonares después del consumo de estos productos, no solo porque contienen nicotina, e incluso porque aquellos que no contienen nicotina, pues también tienen algunos compuestos que no sabemos que no son inocuos para la salud, y además es que no están exentos de gravedad, ¿no? Como por ejemplo pueden tener propilenglicol, glicerina, que no tenemos evidencia de qué es lo que pasa en la glicerina a nivel pulmonar, por ahí hay algunos reportes de neumonía lipoidea, etcétera. O sea que el vapor no es seguro, no está recomendado como terapia para dejar de fumar, tampoco es una buena alternativa terapéutica, ya hay tratamientos que son superiores al vapor o a los cigarrillos electrónicos. Se ha demostrado que incluso aquellos cigarrillos electrónicos que dicen no contener nicotina pueden tener trazas de nicotina, y esto sabemos que es un riesgo para aquellos que ya han sido fumadores previamente, porque al estar en contacto, aunque sea con trazas de nicotina, puede volver a predisponer a un consumo
posterior, ¿no? Y yo siempre les pongo el ejemplo de la cerveza sin alcohol. Todos sabemos que la cerveza sin alcohol sí que tiene poquito alcohol, ¿no? Tiene un 0, algo por ciento, 0,6 creo de alcohol o algo así. La cerveza 00, por eso es que se ha sacado la 00, porque esta ya tiene menos alcohol que la sin alcohol. Y la 00 tiene 0,06, es que no me acuerdo bien de los decimales, 0,6 creo que es porcentaje de alcohol. Bueno, pues si nosotros estamos frente a un paciente que ha tenido un problema de alcoholismo, no le recomendamos beber incluso cerveza 00 ni sin alcohol. Sabemos que el sabor, el recuerdo, etcétera, puede ser un factor de riesgo para que el paciente vuelva a recaer, ¿no? Pues lo mismo, utilizar o recomendar los cigarrillos electrónicos como una herramienta terapéutica para dejar de fumar no está recomendado, incluso si nuestros pacientes nos dicen que lo están usando sin nicotina, que ya han controlado el consumo, etcétera, es superior a cualquier otro tratamiento como los que vimos la semana pasada, ¿vale? Que espero que lo hayan visto. Pero bueno, ¿cuál es la relación que tiene el vapor con la COVID-19? Pues hasta ahora los estudios, que son poquitos, están sobre todo enfocados a los síntomas de la infección por SARS-CoV-2, comparados con aquellos que no son vapeadores, ¿no? Y por ejemplo, ven aquí toda la lista de síntomas que aparecen en los que hubo diferencia significativa. Más dolor de cabeza, las mialgias aumentaban en los fumadores, los síntomas de anosmia, disgeusia, los escalofríos, la disnea, dolor torácico, náuseas, vómitos y diarrea eran superiores o más frecuentes en aquellos pacientes que vapeaban comparados con los que no. Entonces, en resumen, pues vapear también puede ser un factor de riesgo para una enfermedad más grave y más sintomática, sobre todo en este caso. Así que bueno, estos son los teléfonos de la asociación. El 900-100-036 es el teléfono de Infocáncer, que yo creo que si algo podemos recomendar en la consulta a los pacientes oncológicos o con familiares con cáncer, es que ante dudas, pues sentimientos emocionales, o sea, problemas emocionales o psicológicos, etcétera, o incluso dudas de qué significan sus cánceres, etcétera, pues pueden llamar a orientación sanitaria, que lo pueden contactar a través de Infocáncer, y este teléfono que es gratuito, que está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. En Madrid tenemos este correo electrónico de contacto y bueno, todas nuestras actividades pueden ser visualizadas a través de la página de internet. Ahora sí, voy a dejar de compartir y voy a ver las preguntas que hay en el chat, que por ahora veo que hay solo 3 comentarios. En población laboral 18 a 67 años la prevalencia es muy alta, de alrededor del 32 al 34%. Te refieres al tabaco, ¿no? Sí, es verdad que cuando usualmente todos los reportes lo decimos en población general, ¿no? El tabaquismo, el 24,2% de la población española es fumadora, pero cuando vamos a franjas de edad, es verdad que vemos en la población activa, o sea, laboralmente activa, como el consumo es importante, ¿no? Casi una tercera parte. No, esto no lo tengo. Aunque sale del tema, ¿tienes alguna referencia sobre el cáncer de pulmón, exposición a radón y tabaquismo? Pues no tengo ahora mismo ninguna referencia, pero tendría que buscarla. Pero sí que está el radón al cáncer de pulmón, sin duda, ¿no? Y del tabaquismo seguramente empeorará. Ahora mismo no tengo ninguna referencia, pero el pronóstico sin duda empeorará, ya que tenemos dos factores, la combinación de dos factores de riesgo, ¿no? Para una enfermedad más grave. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Esta charla era un poco más corta porque, bueno, ya del COVID-19 y la infección por tabaquismo, lo que vale la pena recalcar es sobre todo que la mayor predisposición de los pacientes fumadores de las enfermedades respiratorias, casi todas, incluidas el COVID-19, pero en este caso con una mayor predisposición a enfermedad más grave, hospitalización, mayor uso de ventilación mecánica, etcétera. Y lo más nuevo y reciente, pero que no sabemos también la traducción clínica del todo a largo plazo, es que la respuesta inmunológica está disminuida en los pacientes fumadores versus los que no. Yo creo que con estas 3 cosas resumiría lo que hemos visto hoy. Y no sé si alguien tenga algún comentario, algo que nos quiera comentar, decir, preguntar. ¿No? Pues José Ramón y Vicente y todos los que han asistido, que veo por ahí 23 asistentes,
Pues muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya resultado interesante, atractivo, que se lleven algo a casa y que si tienen dudas de las referencias o lo que sea, me lo hacen saber. Vale, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Karen. Gracias. A ti, hasta luego. Bye, bye.